Shalom a todos, muchas bendiciones a todos, un saludo cordial. Hoy quiero hablarles en este vídeo acerca de los espíritus que han sido condenados a vagar por este mundo. Esto es un comentario que aparece en la obra cabalística Sharei Emuná y también en la obra Reshit Jochma, donde se habla de que hay espíritus que están condenados, están como le llaman también almas en pena. ¿Pena qué significa? Una penitencia. Están condenados a vagar por no solamente por la tierra, sino que están deambulando, incluso pueden deambular de una dimensión a otra. Son espíritus errantes y esto es una realidad de entidades espirituales que muchas veces o se quedan en la tierra o están entre una dimensión y otra, entre un mundo y otro. Y estos son espíritus, les decía, que de alguna manera se les llama penando. ¿Por qué están penando? Vamos a explicar eso también más adelante, pero hay que entender que estas son entidades, les decía, que desde la Cábala, esto lo llamamos, que están en un estado o una condición espiritual llamada Kafakela. Kafakela es un término en hebreo que hace referencia a cuando alguien toma una piedra y la pone en una onda. Recuerden la onda de David, como si la saben que en los países árabes todavía igual se usa la onda hasta el día de hoy. En los pequeños pastores, usted ha visto quizás en los, si sabe, ¿no? Del mundo árabe, si está en los países árabes, ve que todavía la onda se pone en una, es como una tira de cuero, ahí se pone una piedra, la persona la lanza. Bueno, la expresión kafakela hace referencia a eso, como a una piedra que se pone en una onda y se lanza de un lado del mundo a otro extremo del mundo. ¿Qué significa eso? Que así dice los textos de que hay demonios o seres que toman a las almas, los muertos, los ponen como en una onda, en el ojo de la onda, y los lanzan de un lado del mundo a otro. Ahora, esto lo que significa es una parábola para ilustrar el estado en que se encuentran estos espíritus. Y es que van vagando así, de un lado del mundo a otro, espíritus errantes. Eso es lo que llaman también otras religiones, almas en pena, espíritus errantes, etcétera. En hebreo le decimos kafa kela. Y se debe otra vez a estas entidades espirituales que, o personas que le decir que al fallecer, por diferentes razones, no continúan su evolución a otros planos espirituales o en su proceso de reencarnación, por diferentes motivos. Puede ser, como les diga, que ellos que están en esta condición porque hay espíritus o personas que cuando mueren no saben que se han muerto. Por muy extraño que puede sonar esto, es así. Y es el hecho de que como la vida continúa y simplemente hay un desprendimiento de la materia, la persona sigue viva. Entonces no se da cuenta que murió. ¿Y qué significa morir? Que salió de la materia al espíritu. Entonces, como él se sigue viendo y sigue moviendo y sigue actuando, pues parece que todo está bien. Eventualmente, por eso es que hay algo que son los rituales funerarios. Y existe en el judaísmo ese proceso de Shiva, que son 7 días. Shiva significa sentarse, donde por 7 días literalmente uno se sienta en el suelo, en duelo. Se cubren los espejos en las casas, se hacen rezos, se hacen una serie de cosas, que es el duelo funerario, para que el espíritu, el muerto, vea que están llorándole, que están plañendo, para que él sepa que ya está muerto. Y por eso es que hay un proceso ahí, porque eso no solamente que están los familiares del duelo, es que el espíritu está viendo que está muerto. Y cuando vea que no puede interactuar, que quiere hablar con el familiar y que no se puede comunicar, es porque se está dando cuenta que falleció. Por eso es que los rituales funerarios y los días que dura un periodo de duelo son necesarios, porque no solamente para los que están encarnados, para los vivos, también para el muerto, para que sepa que está muerto y que ya no puede comportarse como un vivo. Y en el judaísmo les digo, ese ritual se llama Shiva, son 7 días de duelo, donde en la casa del fallecido, pues las personas, sus familiares se sientan en el suelo, se visten de ropas negras, oscuras, las mujeres se pueden cubrir con un velo, y vienen los familiares, amigos, a darle el pésame y tal, y pueden decir algunas palabras, y todo eso lo hacen, porque el espíritu también tiene que ver que se está plañendo su muerte. Y eso es una manera de darle conciencia al espíritu de que ya no está en el mundo de los vivos. Entonces, hay espíritu, hay gente que muere, no sé, murió en una guerra, se perdió en un bosque, o simplemente los familiares quizás no son creyentes y simplemente murió, lo enterraron y ya está, nunca se enteraron. Hay gente que ni lloró por un familiar. O sea, ¿cuántas situaciones no hay de espíritus que murieron en los desiertos, murieron ahogados en el mar, murieron perdidos en un bosque, no sé, tantas circunstancias? Y muchos de esos espíritus, como siguen andando,
Ya lo dice, andando, siguen en movimiento, no se han percatado que están muertos. Esa puede ser una razón de estos famosos espíritus en Kafakela o espíritus errantes o cosas como esta. Esa es una razón. Otra causa por lo que los espíritus se pueden quedar, les decía, cerca en la tierra o en este plano es porque están muy apegados a la materia. Son espíritus que en vida estaban muy apegados a las cosas materiales, por ejemplo, a la bebida, al alcohol, a las drogas, a los placeres sexuales, al dinero, se apegan a una mujer, se apegan a una casa, se apegan a un automóvil, y usted ve que es un muerto, ya está fallecido y siguen pensando, esa casa es mía, y se manifiestan en esas casas, o el automóvil, y vienen y dan bateos, y son los famosos casos de casas embrujadas, y no son más que espíritus que se han quedado estancados ahí, que hay que hacerles conciencia de que sigan su camino, de que ellos ya no tienen pertenencia de las cosas. Por eso es que, mire, la espiritualidad que trabajamos en la Cábala es: disfruta todo lo que tú quieras de las cosas materiales, pero no te apegues a nada, porque eso es lo que causa sufrimiento y espíritus que no puedan dejar este plano material, porque siguen pensando que están vivos y quieren seguir comportándose como vivos. Esas almas no tienen tranquilidad porque, imagínate una persona que muere, deja a una mujer, hijo, y cuando ve que viene otro y está casado con su mujer, ese espíritu no tiene paz. Si no entiende de que nadie es dueño de nada, tiene que continuar con su camino, o que otro viene a vivir en la casa que era de él. Y es así, son espíritus que se quedan apegados a las cosas materiales. Cuando en la Biblia o en la Torá se habla de no estar apegado a las cosas materiales, no es que uno rechace vivir bien, cómodamente, el dinero, como erradamente muchas religiones por ahí enseñan, de que la materia es mala, que el dinero es malo. No, no, el texto bíblico no condena eso, al contrario, todos los patriarcas eran prósperos, ricos, millonarios, exitosos, todas las historias bíblicas de reyes. Bueno, no hay que leer, nunca he visto que ningún pasaje bíblico se enfatice que ningún patriarca del pueblo judío, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni rey David, ni nadie, en ningún lado enfatiza que hay que ser pobre y buscar la pobreza y que la materia es mala. Entonces son inventos de otras religiones que no sé de dónde han sacado esas cosas por no sé, que interpretar textos que de los que no saben. El problema no es la materia, el problema es apegarse a la materia y no querer soltar. Cuando un espíritu se aferra a algo, no le permite su evolución a otros planos y sigue dando vueltas, errante. Eso se llama, es un castigo realmente. Ese espíritu está en un castigo casi autoimpuesto, porque no tiene conciencia de desprenderse. Algunos se apegan hasta el cuerpo. Hay una energía de que algunos sí saben que han fallecido y ven como su cuerpo se descompone y eso les produce un dolor muy grande porque piensa que él es el cuerpo. O sea, que hay espíritus con una involución espiritual del nivel de conciencia muy baja. Entonces, por diferentes razones, hay veces que también están en este plano porque sencillamente quieren estar en este plano. Ellos quieren estar aquí en este plano y quieren seguir en los asuntos humanos y quieren seguir, eso es así, los espíritus quieren seguir intrometidos en asuntos, algunos que fueron militares o que fueron soldados y murieron en batalla, esos espíritus siguen con esa energía, siguen luchando, siguen en oposición a esas fuerzas espirituales o a los que todavía siguen en la tierra y pueden estar así por siglos y siglos. Esos son los deseos de las almas. Las almas pueden decir muchas cosas. Y hay espíritus que deciden quedarse en este plano físico y sí, y deciden deambular por todos estos por lugares y deciden con conciencia, o como lo llaman, espíritus burlones, porque realmente hacen eso. Les gusta asustar a las personas, les gusta causar sufrimiento a otros. Son espíritus atrasados que no tienen conciencia espiritual evolucionada. Y por eso es que en muchos casos hay que hacer limpiezas espirituales de las casas, de los negocios, exorcismos, protegerse de esas entidades. Y en todo eso, les decía, eso se llama parte del libre albedrío que tienen los espíritus. Pero muchas veces hay que, les decía, pues se hacen ciertos rezos para ayudar a esas entidades espirituales a que cambien su proceder, a que se arrepientan, a que dejen de hacer lo que estén haciendo si es negativo y que continúen su evolución a otros planos espirituales o que reencarnen si tienen que reencarnar. Muchos de ellos también tienen miedo a enfrentarse a Dios, enfrentarse a la luz, porque saben que en vida hicieron mucho mal, que no se arrepintieron de nada, hicieron mucho mal en la tierra y saben que existe un gran poder, que es el poder divino, que es el poder de Dios, y tienen miedo a enfrentarse
a la divinidad y se quedan en estos planos para no evolucionar. Eventualmente, todos esos espíritus son recogidos, tarde o temprano llega su momento en que los son recogidos. De hecho, dice el libro de Enoch y también dicen otros textos de la Kabbalah que Dios envía ángeles para que vayan detrás de esos espíritus. Básicamente los están persiguiendo hasta que los toman y los llevan. Y esos que están perturbando y causando mal a otras personas, vienen entidades. Realmente dice que se envían ángeles, pero también envían demonios para atrapar a esas personas. Quiere decir que a los que en vida, gente que en vida fueron requete malos, pues a eso usted no le va a enviar un angelito pacífico del Señor. Aunque no existe ningún angelito pacífico, esos son inventos otra vez de Occidente. En el mundo judío, los ángeles, y en el mundo islámico también, los ángeles no son niñitos con alas amorosos que nos quieren. Los ángeles son fuerzas espirituales poderosas. Que no, eso no es de que, ay, yo amo a los ángeles. Amo a los ángeles. Los ángeles son unas fuerzas espirituales que si usted no está muy claro, se acerca y les puede hacer daño, porque son seres con jerarquía espiritual y potencia espiritual. No eso de que son nuestros amiguitos y los niñitos con alas y esas tonterías. Esos son inventos de Occidente, para no hablar más allá de eso. Entonces, les envían a ángeles, o entre comillas, demonios, que ya sabemos que no son demonios, que todo trabaja para Dios. Pero a los que son, a los que en vida fueron mala, gente bien mala, muy bien. ¿Usted cree que usted es malo? De aquel lado hay todavía más malos que usted. Y esos son los que lo van a enviar a recoger a esos espíritus y se los llevan. Dicen que los encadenan y los llevan a lugares donde están como en sufrimiento. No es porque haya un infierno, sino porque aquí es realmente el mundo espiritual, como mismo en la tierra, al que hace, el que viola la ley, el que es asesino, el que mata, el que roba, el que es violento, el que asesina a otro, pues también le cae la ley encima y lo va a la cárcel. Pues esa persona que falleció y sigue con esa actitud, porque los espíritus siguen con esas actitudes, el que era violento, asesino, sigue con ese instinto. Nadie maravillosamente después de muerto se transforma en un ángel. Los espíritus mantienen su forma de ser. Por eso es que el cambio hay que hacerlo aquí, donde uno tiene que transformarse para bien. Pues a esos que son así de peligrosos, si en vida los encarcelaban, pues si murieron y no cambiaron y siguen así de violentos y asesinos y siguen causando mal, le van a enviar también a los malos, lo van a enviar para que son los que tienen la fuerza para atrapar esas entidades espirituales. Eso es así, a cada cual le envían el que está a su nivel. Entonces, les decía, algunas de las razones. Hay otras tantas más. Hay espíritus que se enamoran y mueren, no sé, y le quedó la pareja y él no quiere evolucionar, no quiere seguir en su camino porque sigue apegado, piensa que esa es su mujer o que ese es su marido y le impide muchas veces que esa persona pueda volver a casarse porque piensa que es de él y no sé qué. Y a veces hay que hacer cosas, rezos y ciertas cosas para que esos espíritus desprenderlos y que sigan su camino espiritual y que vengan las entidades espirituales de parte de Dios que tienen que venir y recoger esos espíritus y llevárselos. Son comisiones espirituales de recogimiento, le llaman, donde esas comisiones vienen a recoger esos espíritus, a llevar esos espíritus que están causando un bloqueo en los que están todavía encarnados, los que estamos vivos. Entonces, el mundo espiritual es profundo, es complicado, y les decía, las almas errantes existen. En la Cábala lo llamamos Kafa Kela, por ahí lo llaman almas en pena o de diferentes nombres, pero es realidad de cómo se manifiestan estas entidades espirituales. El tema es más amplio, pero hablaremos más en otro vídeo. Gracias por la atención y muchas bendiciones a todos. Shalom a todos.